El reclamo por la soberanía de Malvinas y el referéndum realizado en las islas ha sido analizado en el Congreso. Tema con Fernando Fraquelli. Buen día, Fernando. Silvia, Roberto, buen día. Claro, fue uno de los temas centrales que pasaron por estos días, por estas horas en el Parlamento Nacional. Primero fue el Poder Ejecutivo quien rechazó el referéndum que hicieron los Kelper en Malvinas. Después fue por unanimidad el Parlamento de la Nación, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Estamos junto al diputado Carlos Raimundi, diputado de Nuevo Encuentro por la provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, Fernando, mucho gusto. Diputado, es lógico lo que ocurrió en la República Argentina, el Ejecutivo, el Parlamento, digamos, los sectores políticos rechazando lo que fue el referéndum de los Kelpers. Sí, sobre todo lo que tiene mucha significación es la unanimidad, ¿no? Porque la Argentina está afrontando otras causas nacionales en el mundo y a veces uno no cuenta con toda la unanimidad de la política. Ahí yo creo que hubo un valor agregado en este punto, porque a veces la política, sobre todo algunos sectores opositores, juegan de voceros de los grupos de poder. Aquí, por suerte, hubo unanimidad. La sesión del otro día tuvo dos grandes capítulos en materia internacional. También votamos el estatuto para las personas que trabajan en casas particulares, que fue una conquista muy importante que veníamos debiendo, ¿no? El primer tramo fue toda una evaluación del proceso de Chávez. Yo creo que fue más que un homenaje, sino que fue un análisis. Y después el rechazo del referéndum. Yo voy a tratar de encontrar un punto de contacto entre esas dos cosas, que es que si los países de toda América Latina, e inclusive del Caribe, muchos países pequeños angloparlantes, que toda la vida estuvieron bajo el dominio primero del Imperio Británico y después de los Estados Unidos, hoy apoyan por unanimidad la política argentina, e inclusive el año pasado se prestaron a no reabastecer barcos con las banderas que tuvieran la representación de las Islas Falkland, entre comillas dicho, por la bandera de los barcos, se debe en buena medida a esta idea de patria grande, a esta idea de que lo que Chávez hizo también lo volcó hacia países pequeños del Caribe que después nos permiten que tengan esta posición unánime, como la han tenido países africanos también. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay sectores que se oponen a determinadas políticas exteriores de la Argentina, las critican, como por ejemplo el comercio con algunos países africanos. Y después nosotros necesitamos de esas posiciones. Ahora, para eso hay que tener políticas, ¿no? Así que yo creo que fue muy importante este rechazo unánime de la Argentina. Se hubiera leído muy mal si hubiera sido de una parte de la política y la otra no. Así que seamos todos, eso fue muy importante. Habrá que ver ahora cómo sigue este tema, digo, la discusión. ¿Por qué? Porque qué es lo que pueda pasar en una nueva reunión, un nuevo reclamo en Naciones Unidas. Y hay que tener en cuenta otros dos temas. Más allá de lo que usted está señalando, que la América Latina en su conjunto adopta la posición y la postura de Argentina como propia, y esto no es casual que la Unión Europea no se pronunció por el tema de lo que fue el referéndum de los Kelpers, y los Estados Unidos tampoco. Bueno, lo que pasa es que también ahí hubo un trabajo. La presidenta la Argentina estuvo presente en la reunión CELAC Europa, Eurolat en Chile en el mes de enero. Nosotros en una delegación, ahí me tocó estar en una delegación de parlamentarios en Cádiz en el mes de noviembre, e hicimos un trabajo sobre la Unión Europea. Porque si ellos quieren tener posiciones comunes en una Europa que está en crisis y en una América Latina que está emergiendo, no va a haber posición común si algunos países europeos adoptan la posición británica. Así que ahí también hay un trabajo. Digo esto porque hay como un caballito de batalla de sectores opositores que hablan de la Argentina aislada en el mundo. Y la verdad que yo veo la política exterior argentina con una fortaleza muy grande, con un liderazgo muy grande en muchos temas. Ahora vamos a tener fondos buitres a fin de mes, en la continuidad del juicio. Y ahí la Argentina tiene el respaldo latinoamericano y de muchos países
del tercer mundo, del G20. Digamos, hay una acción muy consistente de la política exterior argentina, ¿no? Diputado, y hablando de los temas que tienen que ver con lo internacional y que también el Congreso tuvo una opinión, alzó su voz también en torno a un beneplácito que fue la proclamación del nuevo Papa, de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Bueno, ¿Cómo lo tomaron usted particularmente? No, desde luego que hay muchos actores en juego en este tema. Es un tema complejo de analizar. En primer lugar, hay una sociedad y una argentinidad, digamos, que recibe con gusto, digamos, ¿no? la noticia, porque es creyente y porque es argentina. Y esto indudablemente lo reflejaron inclusive presidentes de los países de la región. Que sea un papa latinoamericano, un papa argentino, indudablemente pone a América Latina y a la Argentina en la mirada del mundo. Y eso a mí me parece que hay que aprovecharlo positivamente. Ahora, segundo, el Papa tiene una misión religiosa que cumplir, del liderazgo religioso de una de las iglesias más grandes del mundo. En ese sentido, ojalá que siga luchando por estos valores de la humildad, etc. Yo me pronuncié en un aspecto recortado de todo esto, que es que la Iglesia también es un actor político. Y que como actor político, el episcopado argentino, la Iglesia argentina, la conducción oficial, no me refiero ni a los humildes, ni a los creyentes, ni a los curas que todos los días están en contacto con los sectores de la pobreza, me refiero a la cúpula, indudablemente ha tenido posiciones políticas que por lo menos yo particularmente no comparto en materia de los juicios con los derechos humanos, valores que imparte desde el sistema educativo, políticas sobre género, sobre diversidad sexual. Hay un montón de cosas que yo no comparto y que no me gustaría que este papado influyera en el sentido de detener muchas de las cosas que están sucediendo en América Latina. Yo confío en que los procesos populares de América Latina van a seguir su curso, se van a profundizar y que la Iglesia tiene que cumplir una función religiosa y no una función de oponerse políticamente a estos procesos. Ahora, es el primer Papa latinoamericano. Latinoamérica está viviendo una situación política, digamos, especial en torno a los diferentes mandatarios que hay en Latinoamérica. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ¿representa a Latinoamérica desde el punto de vista político? Es una pregunta muy difícil de responder. Yo la verdad que no tengo todos los elementos para responderlo. Lo que digo es que simbólicamente, a ver, mi posición es la siguiente. Un hombre que ha tenido la influencia suficiente dentro de la Iglesia mundial católica para ser elegido Papa, quiere decir que en su país, en el país de donde viene, también tiene esa influencia. Es decir, ha ejercido liderazgo no solo religioso, sino también político. Bergoglio ha tenido posiciones políticas. Esas posiciones políticas no han sido exactamente coincidentes con los procesos latinoamericanos. Esto no quiere decir que ahora tenga que influir. Por eso digo, su función religiosa, su lucha ojalá profundice, acentúe la lucha por la igualdad, por los humildes, etcétera, en lugar de poner énfasis en las relaciones políticas. Que la cuestión política sea encarada por los líderes populares, por los gobiernos y por los pueblos. Y que la Iglesia cumpla su función religiosa, ¿no? Diputado Raimundi, gracias. No, al contrario. El diputado Carlos Raimundi, diputado por Nuevo Encuentro por la provincia de Buenos Aires.